Dicen que el amor llega cuando menos lo esperas, pero nadie me dijo que podía llegar duplicado. Aquella noche, mientras el relámpago iluminaba el ventanal de mi ático en Puerto Madero, observé a mi hermana sentada frente a mí. Las dos compartíamos la misma piel trémula, el mismo aire contenido y el mismo secreto. Nos habíamos enamorado del mismo hombre. Éramos viudas, millonarias, respetadas en el mundo empresarial, pero en el amor éramos solo dos mujeres temblando ante la posibilidad de sentir otra vez. Todo comenzó con una coincidencia absurda. Un proyecto, un consultor nuevo y dos corazones que llevaban demasiado tiempo rotos. Él apareció en nuestra vida como se abren las ventanas en una habitación cerrada por años, dejando entrar aire, luz y peligro. La primera en verlo fui yo. La primera en temblar fue ella. Y desde ese día el destino, perverso y juguetón, se dedicó a cruzarnos con él en los lugares más inesperados. Si alguien me hubiera dicho que mi propia hermana sería mi rival en el amor, me habría reído. Pero la risa se convirtió en silencio, el silencio en sospechas, las sospechas en celos, y los celos en miedo. Miedo a perder nuevamente, miedo a no ser elegida, miedo a traicionar a la única persona que siempre estuvo a mi lado. A veces el amor no llega para sanar, a veces llega para destruir todo lo que creías inquebrantable. Martín no tenía idea de que estaba entrando en una guerra silenciosa. Él solo sonreía, sin saber que su sonrisa había abierto grietas en una relación que parecía eterna. No sé quién terminará con el corazón roto, pero sé una cosa con absoluta certeza. Esta historia no tendrá ganadoras. Valentina y yo siempre fuimos inseparables. Crecimos compartiendo todo, libros, secretos, sueños. Cuando nos casamos, con hombres distintos en años diferentes, también compartimos lágrimas. Ella perdió a su esposo en un accidente repentino. Yo, a un cáncer cruel. La vida nos había golpeado con una precisión quirúrgica, dejando huecos imposibles de rellenar. Después de nuestras pérdidas, juramos que ningún amor valdría más que nuestra lealtad como hermanas. Durante años cumplimos esa promesa. Ambas dirigíamos el imperio inmobiliario heredado de nuestros padres, Álvarez & Álvarez Developments. Valentina manejaba proyectos gigantescos, torres de lujo, centros corporativos, inversiones millonarias. Yo, Camila, prefería quedarme en la fundación social del grupo, destinando recursos a mujeres vulnerables. Ella era acero, yo era agua, y así funcionábamos, hasta que llegó Martín Rivas. Valentina lo conoció en una gala empresarial. Me lo contó al regresar, aún con brillo en los ojos, describiendo su voz, su inteligencia, su forma de mirar de frente sin insinuaciones. Yo la escuché con una sonrisa sincera. En ese momento no sentí nada. 2 días después lo conocí yo. Entró a la cafetería de la fundación con una carpeta y un gesto amable. Llevaba el cabello ligeramente despeinado y un cansancio noble en la mirada. Cuando nuestras manos se rozaron al recibir los papeles, sentí un estremecimiento que me atravesó el cuerpo como un rayo silencioso. Me fui a casa con una sensación que no supe nombrar. La noche en que descubrimos que hablábamos del mismo hombre, el mundo dejó de sentirse seguro. «Es solo una coincidencia», dijo Valentina con una calma fingida. Pero coincidencias no dejan el corazón latiendo tan rápido. Desde entonces, cada vez que una hablaba de él, la otra evitaba la mirada. Las risas se volvieron medidas, las palabras cuidadosas. El amor algo prohibido. A veces, amar significa elegir, y otras veces significa perder. Escribe en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde viajan estas emociones. No olvides dar like para que YouTube recomiende este video. La mañana siguiente al descubrimiento de nuestro accidente emocional, el aire en casa era distinto. No había gritos ni discusiones, pero el silencio llevaba filo. Valentina bajó al comedor con un vestido blanco impecable, cabello recogido y ese perfume caro que siempre anunciaba que estaba lista para dominar el mundo. Yo apenas podía mirarla. Me serví café e intenté mantener la voz neutra.
Hoy pasaré por la fundación para revisar los nuevos proyectos, dije. Sabía que ella también tenía una reunión importante. Lo que no sabía era que ambos planes, sin que ninguna lo admitiera, estaban motivados por la misma cosa, la mínima posibilidad de encontrarlo. A media mañana, el ascensor del edificio corporativo detuvo su marcha y Valentina respiró profundo frente al espejo interno para asegurarse de que cada mechón de su cabello estuviera en su lugar. Caminó con pasos firmes hasta la sala de reuniones donde evaluaban una propuesta ambiental. Cuando la puerta se abrió y sus ojos lo vieron, el suelo pareció inclinarse. Martín estaba de espaldas, marcando en una pantalla táctil detalles técnicos del proyecto. Pero ella lo reconoció por la postura segura, por esa calma que irradiaba desde su espalda. «Buen día», dijo él al girarse. Valentina sintió que el tiempo se comprimía. No era el típico hombre deslumbrado por el lujo. Le escuchó hablar de sostenibilidad, de proteger la ciudad, de hacer negocios que no devoraran el mundo. Y mientras él hablaba, lo único que ella podía pensar era que, por primera vez desde la muerte de su esposo, alguien volvía a despertar su futuro. Yo, en cambio, seguía en mi oficina de la fundación. Menos glamour, más realidad. Una voluntaria entró con una lista en la mano. «Camila, el consultor ambiental quiere revisar los informes financieros del proyecto social. Está esperando en la sala 2. Pensé que era un auditor más. Ni siquiera asocié. Caminé distraída hasta la sala y, al entrar, el universo se redujo a una sola cosa: él. Martín estaba sentado, revisando documentos, con el ceño suavemente fruncido y los labios moviéndose mientras leía. Alzamos la mirada al mismo tiempo. Había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir como si él pudiera ver no solo quién era ahora, sino también quién fui antes de que la vida me rompiera. «¿Tú otra vez?», dijo Martín con una sonrisa inesperada. «Creí que este edificio era demasiado grande para coincidencias», respondí, tratando de sonar ligera. Él apoyó los codos sobre la mesa y me observó, como si intentara descifrar algo invisible. «Siempre he creído que las coincidencias solo existen cuando alguien las niega», dijo. No supe qué contestar, porque la verdad era que yo tampoco creía en casualidades. Y sin embargo ahí estaba él, sentado frente a mí por segunda vez en una semana, sin invitación, sin esfuerzo, cayendo en mi vida como la respuesta a una pregunta que nunca me atrevía a hacer. Mientras tanto, en la torre corporativa, Valentina presentaba datos en la pantalla. Nadie notaba el temblor imperceptible en su mano. Martín hacía preguntas directas, inteligentes. No coqueteaba, no buscaba impresionarla. Eso la perturbaba aún más. Ella estaba acostumbrada a hombres que se empequeñecían ante su poder, pero Martín no. Él la escuchaba con atención genuina. No quería su dinero, ni su apellido. Quería sus ideas. Cuando la reunión terminó y todos salieron, él se quedó un segundo más. «Me gustaría seguir conversando sobre esto, si tienes tiempo». Valentina sintió que el corazón le daba un pequeño salto. Marcó un número en su tarjeta y se la entregó. «Siempre tengo tiempo para lo que vale la pena». En la fundación, Martín me acompañó hasta la puerta después de revisar los informes. Él hablaba de una posible alianza ambiental entre la empresa y la fundación. Yo apenas podía procesar. Su voz tenía esa textura tranquila que te obliga a ralentizar la respiración. Cuando salimos al pasillo, me ayudó a ponerme un abrigo ligero que había quedado colgado. Sus dedos rozaron mi hombro. Fue rápido, inocente, pero suficiente para que mi cuerpo recordara que aún era capaz de sentir deseo. Al final del día, Valentina y yo regresamos a casa casi al mismo tiempo. Ella colgó su abrigo en la entrada. Yo guardé mis llaves en silencio. Nos miramos. Dos mujeres con el mismo corazón alterado. Yo abrí primero la boca. «Lo vi hoy». Valentina parpadeó, congelada. «Yo también», respondió. El aire se tensó. No mencionamos detalles, no confesamos emociones. Pero las palabras no dichas invadieron la habitación como fantasmas. Si él elige a una, la otra perderá. Más tarde, mientras cenábamos, Valentina sostuvo su copa de vino como si necesitara una armadura. «No deberíamos permitir que algo interfiera entre nosotras», dijo.
Yo asentí, aún sabiendo que ya estaba ocurriendo. Estoy de acuerdo, mentí, porque dentro de mí había un susurro que no quería reconocer. ¿Y si esta es mi única oportunidad de volver a amar? Esa noche no dormimos. Cada una en su habitación, cada una enfrentando su propia guerra. Yo miraba el techo, recordando la forma en que Martín me observó, como si pudiera leer mi historia. Valentina, en cambio, abrazaba el borde de su almohada, repitiéndose que ella tenía más derecho, que fue la primera en conocerlo, la primera en interesarse. Pero el amor no lleva registro, no se ordena, solo sucede. Cerca de la medianoche, el teléfono de ambas vibró al mismo tiempo. Mis manos temblaron cuando vi el mensaje en la pantalla. Martín Rivas. Podemos vernos mañana. Quiero hablar contigo. Y debajo otra notificación. Martín Rivas. Valentina, necesito tu opinión sobre algo importante. 2 mensajes, 2 invitaciones. El destino no nos estaba poniendo a prueba. Nos estaba preparando para rompernos. No dormí, ni un segundo. Pasé la madrugada mirando el mensaje, iluminando mi celular como un faro en medio de una tormenta emocional. ¿Podemos vernos mañana? No había nombre, pero no lo necesitaba. Sabía que estaba dirigido a mí. Valentina salió temprano de su habitación, impecable como siempre, como si hubiera dormido 8 horas seguidas, aunque yo sabía que era imposible. Nos cruzamos en el pasillo, ambas sosteniendo café, ambas intentando fingir normalidad. «Tengo una reunión importante», dijo ella. Yo asentí. Yo también. Nadie mencionó los mensajes. Era como si el silencio fuera un pacto temporal para evitar que el castillo se derrumbara antes de tiempo. Valentina llegó a un restaurante minimalista de grandes ventanales en Puerto Madero. Allí estaba Martín, esperándola con una carpeta llena de planos. Ella intentó convencerse de que solo era trabajo, de que estaba allí exclusivamente por el proyecto. Pero su pulso traicionaba sus pensamientos. Él se puso de pie cuando ella se acercó. «Gracias por venir», dijo con esa voz grave y tranquila que la desarmaba. Se sentaron y él desplegó los documentos, hablando sobre estrategias ambientales, costos, beneficios sociales. Pero Valentina no podía evitar mirar la curva de su mandíbula, la manera en que sus ojos brillaban cuando explicaba algo en lo que creía. Era un hombre íntegro, apasionado y peligroso. Peligroso porque hacía que ella sintiera otra vez. «Nunca había conocido a una mujer que hablara de negocios con tanta pasión», dijo de repente. Valentina se quedó inmóvil. La frase fue simple, pero no había ni rastro de adulación barata. Era admiración sincera. «Pasión es lo único que vale la pena defender», respondió ella. Martín la miró unos segundos más de lo socialmente aceptable. Ese tipo de mirada que recorre sin tocar, que siente sin invadir. Valentina sintió que algo dentro de ella se agrietaba, como una represa cediendo. Quiso decir algo más, pero él cambió de tema bruscamente, como si temiera haber ido demasiado lejos. Ese movimiento inesperado le confirmó algo. Martín también estaba sintiendo. Mientras tanto, a través de la ciudad, yo llegaba a un café pequeño, cálido, con olor a canela y libros viejos. Martín estaba en una mesa junto a la ventana, con una taza entre las manos. Cuando me vio, su rostro se suavizó de una manera que jamás había visto en él. No era la sonrisa cortés de un consultor profesional, era personal, íntima. «Pensé que no vendrías», dijo. Yo me senté frente a él, intentando controlar la respiración. Tampoco estaba segura, confesé. Él apoyó los codos en la mesa, inclinado hacia mí, como si el resto del mundo hubiese dejado de existir. «Te ves cansada». «Estoy bien», mentí. Martín frunció el ceño, reconociendo la mentira. A veces, cuando alguien dice «estoy bien», lo que realmente quiere decir es «estoy intentando no desmoronarme». Sus palabras me atravesaron. No había flirteo, no había intención de conquistarme. Martín simplemente veía cosas. Veía lo que nadie más veía. Me habló de la alianza entre la empresa y la fundación, de cómo podíamos conseguir un impacto real. Pero luego, su voz bajó, como si algo se rompiera en su interior. «No sé por qué, pero contigo es fácil hablar». Yo sentí un nudo en la garganta.
Tal vez porque no me debes nada, susurré. Él sonrió con esa mezcla de respeto y ternura que resulta peligrosa, porque no promete, pero invita. Nuestra conversación fluyó como un río manso. No había máscaras, no había prisa. Cuando me levanté para irme, él también se levantó. Tomó mi mano para despedirse y su toque fue breve, pero poderoso. Electricidad. Así lo sentí. No había otra palabra. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, él dijo mi nombre. Camila. Me giré. Me alegra haberte conocido. Y yo supe en ese instante que ya estaba perdida. Cuando regresé a casa, Valentina estaba en su estudio revisando correos. Su perfume aún flotaba en el aire. Me miró sin levantar completamente la cabeza. ¿Cómo te fue en tu reunión? Quise decirle la verdad. Quise confesarlo todo, pero las palabras no salieron. Bien, respondí. Ella estrechó los ojos. Yo evité su mirada. Había sido la respuesta equivocada, no bien, no con esa expresión en mi cara. Ella cerró su laptop y se recostó en la silla. Martín es interesante. El corazón se me detuvo. Sí, lo es, respondí, apenas audible. Las dos sabíamos que algo había comenzado, algo que ninguna de las dos podía detener. Esa noche cenamos en silencio. No el silencio cómodo de siempre. Era un silencio lleno de palabras ocultas, lleno de sospechas, lleno de miedo. No dejemos que esto nos afecte, dijo Valentina, rompiendo el hielo con voz firme. Yo quise creerle, quise aferrarme a esa promesa. Nuestra relación es más importante que cualquier hombre, respondí. Pero mientras lo decía, sentí que la frase se me quebraba en la boca. Porque no era verdad. Ya no. No cuando ese hombre había logrado, sin quererlo, despertar partes de nosotras que creíamos muertas. Más tarde, escuché el sonido de su puerta cerrándose con fuerza. Ella se encerró en su estudio durante horas. Yo fui a mi habitación. Me tumbé en la cama con la ropa puesta. Entonces, la notificación vibró en mi teléfono. Era él. Gracias por venir hoy. Quisiera verte otra vez. Cerré los ojos. Sentí culpa. Sentí deseo. Sentí miedo. Porque sabía que cada paso hacia Martín era un paso lejos de mi hermana. En el piso superior, Valentina caminaba de un lado a otro, con el celular en la mano. También acababa de recibir un mensaje. ¿Cuándo podemos continuar la conversación de hoy? Ella sonrió. Yo suspiré. En la misma casa, en habitaciones separadas, dos mujeres sosteníamos el mismo mundo entre las manos. Un mundo que estaba a punto de romperse. No dormí, ni un segundo. Pasé la madrugada mirando el mensaje, iluminando mi celular como un faro en medio de una tormenta emocional. ¿Podemos vernos mañana? No había nombre, pero no lo necesitaba. Sabía que estaba dirigido a mí. Valentina salió temprano de su habitación, impecable como siempre, como si hubiera dormido 8 horas seguidas, aunque yo sabía que era imposible. Nos cruzamos en el pasillo, ambas sosteniendo café, ambas intentando fingir normalidad. Tengo una reunión importante, dijo ella. Yo asentí. Yo también. Nadie mencionó los mensajes. Era como si el silencio fuera un pacto temporal para evitar que el castillo se derrumbara antes de tiempo. Valentina llegó a un restaurante minimalista de grandes ventanales en Puerto Madero. Allí estaba Martín, esperándola con una carpeta llena de planos. Ella intentó convencerse de que solo era trabajo, de que estaba allí exclusivamente por el proyecto. Pero su pulso traicionaba sus pensamientos. Él se puso de pie cuando ella se acercó. «Gracias por venir», dijo con esa voz grave y tranquila que la desarmaba. Se sentaron y él desplegó los documentos, hablando sobre estrategias ambientales, costos, beneficios sociales. Pero Valentina no podía evitar mirar la curva de su mandíbula, la manera en que sus ojos brillaban cuando explicaba algo en lo que creía. Era un hombre íntegro, apasionado y peligroso. Peligroso porque hacía que ella sintiera otra vez. Nunca había conocido a una mujer que hablara de negocios con tanta pasión, dijo de repente. Valentina se quedó inmóvil. La frase fue simple, pero no había ni rastro de adulación barata. Era admiración sincera. Pasión es lo único que vale la pena defender, respondió ella.
Martín la miró unos segundos más de lo socialmente aceptable. Ese tipo de mirada que recorre sin tocar, que siente sin invadir. Valentina sintió que algo dentro de ella se agrietaba, como una represa cediendo. Quiso decir algo más, pero él cambió de tema bruscamente, como si temiera haber ido demasiado lejos. Ese movimiento inesperado le confirmó algo. Martín también estaba sintiendo. Mientras tanto, a través de la ciudad, yo llegaba a un café pequeño, cálido, con olor a canela y libros viejos. Martín estaba en una mesa junto a la ventana, con una taza entre las manos. Cuando me vio, su rostro se suavizó de una manera que jamás había visto en él. No era la sonrisa cortés de un consultor profesional, era personal, íntima. «Pensé que no vendrías», dijo. Yo me senté frente a él, intentando controlar la respiración. Tampoco estaba segura, confesé. Él apoyó los codos en la mesa, inclinado hacia mí, como si el resto del mundo hubiese dejado de existir. «Te ves cansada». «Estoy bien», mentí. Martín frunció el ceño reconociendo la mentira. A veces, cuando alguien dice «estoy bien», lo que realmente quiere decir es «estoy intentando no desmoronarme». Sus palabras me atravesaron. No había flirteo, no había intención de conquistarme. Martín simplemente veía cosas. Veía lo que nadie más veía. Me habló de la alianza entre la empresa y la fundación, de cómo podíamos conseguir un impacto real, pero luego su voz bajó, como si algo se rompiera en su interior. No sé por qué, pero contigo es fácil hablar. Yo sentí un nudo en la garganta. Tal vez porque no me debes nada, susurré. Él sonrió con esa mezcla de respeto y ternura que resulta peligrosa, porque no promete, pero invita. Nuestra conversación fluyó como un río manso. No había máscaras, no había prisa. Cuando me levanté para irme, él también se levantó. Tomó mi mano para despedirse y su toque fue breve, pero poderoso. Electricidad. Así lo sentí. No había otra palabra. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, él dijo mi nombre. «Camila». Me giré. «Me alegra haberte conocido». Y yo supe en ese instante que ya estaba perdida. Cuando regresé a casa, Valentina estaba en su estudio revisando correos. Su perfume aún flotaba en el aire. Me miró sin levantar completamente la cabeza. «¿Cómo te fue en tu reunión?» Quise decirle la verdad. Quise confesarlo todo, pero las palabras no salieron. «Bien», respondí. Ella estrechó los ojos. Yo evité su mirada. Había sido la respuesta equivocada, no bien, no con esa expresión en mi cara. Ella cerró su laptop y se recostó en la silla. «Martín es interesante». El corazón se me detuvo. «Sí, lo es», respondí, apenas audible. Las dos sabíamos que algo había comenzado, algo que ninguna de las dos podía detener. Esa noche cenamos en silencio. No el silencio cómodo de siempre. Era un silencio lleno de palabras ocultas, lleno de sospechas, lleno de miedo. «No dejemos que esto nos afecte», dijo Valentina, rompiendo el hielo con voz firme. Yo quise creerle. Quise aferrarme a esa promesa. «Nuestra relación es más importante que cualquier hombre», respondí. Pero mientras lo decía, sentí que la frase se me quebraba en la boca. Porque no era verdad. Ya no. No cuando ese hombre había logrado, sin quererlo, despertar partes de nosotras que creíamos muertas. Más tarde, escuché el sonido de su puerta cerrándose con fuerza. Ella se encerró en su estudio durante horas. Yo fui a mi habitación. Me tumbé en la cama con la ropa puesta. Entonces, la notificación vibró en mi teléfono. Era él. «Gracias por venir hoy. Quisiera verte otra vez». Cerré los ojos. Sentí culpa. Sentí deseo. Sentí miedo. Porque sabía que cada paso hacia Martín era un paso lejos de mi hermana. En el piso superior, Valentina caminaba de un lado a otro, con el celular en la mano. También acababa de recibir un mensaje. «¿Cuándo podemos continuar la conversación de hoy?» Ella sonrió. Yo suspiré. En la misma casa, en habitaciones separadas, dos mujeres sosteníamos el mismo mundo entre las manos. Un mundo que estaba a punto de romperse. La tensión comenzó a acumularse como humedad antes de la tormenta. Durante días,
Valentina y yo cuidamos cada palabra que pronunciábamos, evitando el nombre que amenazaba con dividirnos. Martín. Era como una palabra prohibida, como un secreto que crecía entre paredes que ya no podían sostenerlo. Ella salía temprano, más arreglada de lo normal. Yo también inventaba pretextos para estar fuera de casa. Éramos dos mujeres peligrosamente conscientes de que estábamos mintiéndonos, pero incapaces de detenernos. Hasta que llegó el jueves, hasta que la verdad se presentó de la peor manera posible, con nuestras dos presencias en el mismo lugar, por el mismo hombre. Yo había recibido un mensaje temprano. Camila, me gustaría mostrarte algo del proyecto. ¿Podemos vernos hoy? M. Sentí el corazón trepar por mi garganta. No supe si era emoción o miedo. Le dije que sí. Quedamos en encontrarnos en la obra del nuevo centro empresarial, donde Valentina y yo estábamos construyendo aquella torre sustentable. Llegué puntual. Martín me esperaba con casco y planos enrollados. El viento agitaba su camisa y por un segundo el mundo pareció sencillo. «Quería que vieras esto tú primero», dijo, y señaló la estructura metálica que se levantaba frente a nosotros. Yo me quedé sin palabras. Era hermoso, era monumental, era nuestra empresa, pero él me lo estaba mostrando como si yo fuera parte de su visión. Caminamos entre el ruido de máquinas, pero él hablaba en voz baja como si solo quisiera que yo escuchara. «Siempre trabajas ayudando a otros», dijo. «Pero ¿quién te ayuda a ti?». Me detuve. Sentí las lágrimas amenazar. Nadie me había preguntado eso desde la muerte de mi esposo. Yo vivía entregando, dando, sosteniendo a otros, pero Martín veía mis grietas. «Tal vez no necesito que nadie me ayude», murmuré. Él sonrió con una suavidad que desarmaba. «Tal vez sí, solo que no lo admites». Y entonces, antes de poder responder, una voz cortó el aire. «Interesante encontraros aquí. Valentina». Apareció con su casco blanco, traje impecable y mirada afilada. No había sorpresa en sus ojos, solo fuego. Vi de inmediato que no había sido casualidad. Había venido porque lo sospechaba, porque nos sospechaba. Martín parpadeó confundido. «Valentina, no sabía que vendrías hoy». Ella sonrió con ese gesto que usaba en las negociaciones más duras. «No te preocupes, Martín. Cuando algo me importa, siempre encuentro el modo de estar presente». Yo sentí cómo el aire se volvía espeso, irrespirable. Martín, inocente de la guerra que se libraba frente a él, comenzó a explicar detalles técnicos del proyecto. Pero Valentina no lo escuchaba. Me observaba a mí. Observaba mi postura, mi expresión, mi respiración. Y yo hacía lo mismo. Éramos dos depredadoras cuidando territorio emocional. «Martín», interrumpió ella, «necesito hablar contigo sobre un cambio de presupuesto». Yo también necesitaba hablar con él, respondí sin pensarlo. Él se detuvo, nos miró, primero a una, luego a la otra. Algo en su expresión cambió, y lo supe. Martín acababa de entender que no era coincidencia, que éramos dos mujeres peleando por él. «No quiero ser el motivo de conflicto entre ustedes», dijo con voz firme. Pero Valentina ya no retrocedía. «No eres un conflicto», respondió ella dando un paso hacia él. «Solo eres parte del proyecto». Yo sentí cómo esa frase me cortaba por dentro. Parte del proyecto. Martín no merecía ser tratado como una pieza estratégica. «No, Valentina», intervine. «Él no es un proyecto». Sus ojos se clavaron en los míos con furia silenciosa. «Lo que tú sientes por él no te da ningún derecho sobre su vida». Martín respiró hondo, como si intentara encontrar un equilibrio entre dos fuerzas opuestas. «No estoy aquí para ser elegido como un trofeo», dijo. Pero Valentina apenas lo escuchó. «Yo lo conocí primero», declaró. «Yo sentí el golpe directo en el pecho. Y yo fui la primera en quien confió», respondí. Éramos dos adultas convertidas en adolescentes inseguras, heridas por un amor que aún no existía por completo. Un amor que ya había empezado a destruirnos. Martín nos miró y por primera vez hubo frustración en sus ojos. «No puedo hacer esto, no así». Se quitó el casco, lo dejó sobre una caja y comenzó a caminar hacia la salida. Mi respiración se cortó. «Martín, espera», dije. Valentina también lo llamó. Él no se giró.
Solo dijo algo que me atravesó como un disparo. Cuando ustedes decidan qué quieren, vuelvan a hablar conmigo. Nos quedamos solas en medio de la construcción. Valentina fue la primera en moverse. Caminó hacia mí con los ojos brillando de rabia. No te atrevas a interferir en esto, Camila. Yo apreté los puños. ¿Interferir? No estamos hablando de un acuerdo comercial. Estamos hablando de amor. El amor no te da derecho a destruir a tu familia, dijo ella. Pero tampoco te obliga a renunciar a sentir, respondí. Fue la primera vez que levanté la voz contra mi hermana. Nos quedamos mirándonos, sin poder respirar. Sabíamos que habíamos cruzado un límite. No voy a perder otra vez, susurró Valentina. No supe si hablaba de Martín o de la vida. Yo tampoco quería perder. No quería renunciar a algo que podría ser mi segunda oportunidad de amar. Ese día lo entendí. La guerra había comenzado, pero el amor no iba a salvarnos. El amor iba a destruirnos.